Muy bien. Aquí estamos apretujados, pero ya nos acomodamos. Hoy día he invitado a dos profesionales, al licenciado máster en Sociología, Johnny Mejía Caballero, que trabaja en un programa social, y a Luis López Gocín, abogado él y profesor, para poder hacer un análisis de lo que está ocurriendo en el país con la clase política. ¿Y qué es lo que, Amparito, tú que estás viendo en la escuela? Nuestros alumnos ya no estudian educación cívica como era antes, ética, moral, historia, filosofía. No hay capacidad crítica. Y resultado, hoy tenemos 43 partidos políticos inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y hoy, 12 de abril, vence el plazo para que los partidos se reconozcan en el Jurado Nacional de Elecciones. Todo indica que puede llegar a 50. ¿En qué democracia del mundo existen tanta pachotada de tener aspirantes a ser presidente del Perú? Y casi la mayoría no tienen doctrina, no tienen ideología, no tienen una propuesta programática, una plataforma electoral que sea original. Todos casi igual, plantean lo mismo: mantener el sistema liberal, neoliberal, el statu quo. Y se entiende que los partidos tienen que plantearse situaciones disruptivas con el sistema para que la juventud encuentre que hay una luz en el túnel. Pero hoy vemos que para ser político hay que ser cómico, o aspirar a hacer algo, hay que ser cómico, hay que tener una chapa con el respeto de todos los animales, ¿no? Hacerse conocido no por tu apellido, por tu nombre, sino por otra forma. Y también tener un partido que lleve la inicial de tu nombre o apellido. Alianza para el Progreso, A. ¿No? Fuerza Popular, K. Y así. Humala, la H, ¿no? Bueno. Renovación. Bueno, todos tienen un nombre, pero no hay organización. Buscas en Lima partidos y todos son letreros. No existe. Y eso que ahora el Estado financia con recursos del Tesoro Público millones a los partidos políticos. Y pasa usted, no hay ni un partido que con el financiamiento del Estado esté formando nuevos políticos. Y otra cosa, es que la política no se forma porque el Estado te dé plata, no. Es convicción, es vocación, tiene que nacer. El líder surge del colegio, de la escuela. ¿Qué te parece a ti, Johnny, este panorama de la situación política actual? Sí, muy buenos días a todos, a tu agradable audiencia, también muy agradecido por la invitación, estimado Ruhlmann, a toda la mesa también. En realidad es lamentable lo que viene sucediendo en el país respecto a nuestra representación política, y eso se da básicamente porque no tenemos un liderazgo claro dentro del país que lleve las riendas al desarrollo que quiere la ciudadanía, ¿no? Es lamentable también porque esto se da también por una formación
que se viene dando en el país desde la década del 90. Entonces, es una cuestión que va trascendiendo muchas veces los espacios, los gobiernos que vienen dándose en el país, ¿no? Es lamentable porque no hay una clara identificación de lo que nosotros queremos como país. ¿Y por qué? Porque la idea, el conocimiento, ha dejado de ser importante, la pedagogía. Antes, pues, teníamos liderazgos que en realidad generaban una pedagogía importante dentro del país, dentro de los espacios en los cuales ellos representaban. Ahora tenemos, pues, una especie de anomia con respecto al espacio político, ¿no? Ahora, ser político es en realidad el trabajo más beneficioso que tienen, porque cada grupo forma su partido político para generar beneficios propios o de un grupo, o de una banda, o de un club. Y eso es lo que lamentablemente se ha convertido los espacios políticos que tenemos, ¿no? Es un gran trabajo que tenemos que hacer nosotros como sociedad, sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no? Sobre el tema de liderazgo, representación y profesionalismo que se debe tener en estos espacios, ¿no? Bueno, coincido contigo de que ahora hay un interés de participar en política porque han visto que los políticos, cuando estos últimos 20 años han ejercido alguna representación, cambiaron de domicilio y de casa. Si vivían en un pueblo joven, hoy viven en La Molina o viven en lugares aristocráticos. ¿De dónde, pues, pecata mía? Es la movilidad económica. Y la congresista, una congresista famosa, conocida, que se compró un departamento con $300,000 y no sabe dónde sacó el dinero rápidamente. Bueno, Lucho López Gocín, tú eres abogado, trabajas en la gestión pública, ¿cómo ves el panorama de la representación política en estos momentos en el país? Bueno, ante todo, muy buenos días a toda la radio audiencia que nos escucha el día de hoy. Es cierto, la corrupción, el infortunio, la violencia, los poderes más importantes de nuestra patria, donde la dignidad y el honor y la vergüenza no tienen nombre. Lamentablemente, vemos a diario asesinatos justamente por el cobro de cupo. Autoridades que de alguna forma encubren parte de la delincuencia. Esperamos un cambio. Sin duda, las generaciones que vienen detrás tienen que negar justamente todo lo malo que nos está pasando en estos momentos en nuestro país, que se desangra diariamente. Uno ya no sabe si a la hora de salir a la calle le puede pasar algo. Pero creemos nosotros, los profesionales que estamos en la administración pública, que aportemos para el cambio en el país y que también desde donde estamos también se impulsen a nuevos cuadros políticos de diferentes partidos, como lo dices tú, Ruhlmann, pero partidos no hechos en base a un nombre, a una persona, sino como lo fue en su tiempo con Haya de la Torre, en base a ideas. Bien, eso creo que, Amparito, tú que eres la representante de género aquí, 3-1, estamos acá. Creo que tienes algo que anunciar. Creo que... Sí, Ruhlmann, estamos aquí transmitiendo, pero tenemos también en Ayacucho Sur, aquí con nuestro amigo de repente Tito Navarro, en las noticias que se está transmitiendo también en vivo. Tenemos también en Ica con Lisette, Pluma de Ica, que también está informando la transmisión en vivo, ¿no? Y seguimos nosotros también aquí informando. Qué bien, Amparito, con tu rostro juvenil nos estás apoyando bastante en los enlaces. Vamos a tener a partir de este sábado enlaces con diversas emisoras de Puquio, de Huancazancos, de Coracora. Tenemos a Huamaní Producciones, tenemos a Tito Navarro, Ayacucho Sur, en
el mismo, nuestra provincia Pauco de Sarazara, teníamos a Radio Esmeralda. Vamos a volver a tomar contacto con el profesor Guille y vamos a tratar de que las actividades, entrevistas que nosotros realizamos en el programa por el Nuevo Ayacucho tienen que tener resonancia y compartir en redes sociales como jóvenes profesionales que conocen Ayacucho, por cierto. ¿Tú has estado en Ayacucho? En Pauca de Sarazara. Fuerte, habla. Estaba en Pausa, en Colta, en Huamanga, ¿no? Haciendo labores también. Trabajo social, ¿no? Sí, un plan de desarrollo concertado para el distrito de Colta. Qué gusto. Eso dice mucho, porque los jóvenes que hoy son sociólogos, politólogos, bueno, o líderes sociales, si no conocen el mundo andino, ¿qué pueden hablar? No estamos en la época de otros tiempos donde se elegían representantes de una provincia aquí en Lima. No, tiene que surgir de la misma entraña del pueblo los líderes. ¿Y cómo es la coyuntura actual, Johnny? La Sí. coyuntura actual que está pasando en el país. Sí, lamentablemente, como mencioné hace un momento, el Perú está viviendo en realidad, estamos llegando a ser, o si ya no lo somos, un Estado fallido. Eso es lamentable, porque nuestras instituciones llamadas a justamente a tener los lineamientos que debe tener un Estado han fracasado. Tenemos, por ejemplo, lo que hace unos días se mencionaba, lo del Poder Judicial, que cómo puede ser posible que mientras la policía desarrolla su labor de luchar contra, por ejemplo, la inseguridad ciudadana, haya instituciones como el Ministerio Público o la Fiscalía de la Nación que no tengan la capacidad de poder armar un expediente y poder, por ejemplo, poner presos a esta gente, ¿no? Las instituciones en realidad en el país han fracasado. Tenemos un cuestionamiento, por ejemplo, al primer poder del Estado, que en este caso es el Congreso, que es cerca del 3%. Y si vemos, por ejemplo, lo que representan tanto la policía y otras instituciones, en realidad han dejado de desarrollar su rol que les compete. Y ese es un claro llamado justamente a los grupos y espacios de poder que es necesario generar otras dimensiones de poder, cambiar el sistema que tenemos más de 30 años. Entonces, es lamentable, como vuelvo a repetir, estimado Ruhlmann y estimados oyentes, en realidad estamos cayendo en un fracaso de Estado. Tenemos instituciones, por ejemplo, el mayor porcentaje de corrupción se dan en los gobiernos locales y regionales. Hay obras abandonadas por cerca de 1.500 millones en la cual no podemos generar pues, los servicios que requiere la sociedad, nuestras instituciones. La mayor corrupción se da justamente en estos espacios de representación. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de poder generar liderazgos que realmente lleven a nuestras comunidades, a nuestros pueblos, al desarrollo que realmente se requiere, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo contigo en ese tema. Y, Amparito, ¿tú cómo dilucidas en este momento como mujer los espacios de la mujer? ¿Hay que darle cuota de género? ¿O es que las mujeres tienen que abrirse paso y demostrar que son líderes? Porque eso de darle cuotas es que cada partido se ve obligado a poner hasta su vecino o su empleada o alguien con tal de cumplir con la cuota. Igual en la juventud, cuando sabemos que los verdaderos políticos surgen desde su juventud y se ganan codo sufriendo el sitial que luego llegan a acceder. ¿Tú cómo ves esto, Amparito? Mira, Ruhlmann, desde mi punto de vista, la mujer en estos tiempos ya es empoderada. Tenemos mujeres profesionales, capaces de poder ejercer cualquier cargo público. Entonces, no es aquí ya la mujer o solamente el varón pueda asumir. Yo creo que en estos tiempos ya tenemos las mismas capacidades, el mismo derecho de poder
también asumir, ¿no? En el aspecto político, también de repente ejercer el poder en cuanto a lo que es la administración pública y en todos los aspectos, ¿no? Yo creo que sí, tanto el hombre y la mujer estamos en los mismos derechos y también la misma capacidad. Yo creo que en estos tiempos ya no hay, todavía ya no existe eso de repente de que el machismo todavía prima, sí, en algunos lugares, pero sí ya tenemos Pero, ese… Amparo, tenemos una presidenta mujer. Claro, Tenemos una fiscal de la nación mujer. Mujer. Un presidente del Poder Judicial mujer. Rectoras Claro, mujeres. entonces Rectoras estamos Por eso, actualmente… Rectora de la San Marcos es mujer. y de la Villarreal. Y la Villarreal es mujer. Entonces, pero ¿han necesitado cuota? No. Simplemente en la Fiscalía han hecho carrera, en el Poder Judicial han hecho carrera, en la universidad han brillado por la academia, por su profesión. Y entonces, ¿por qué en la política se le tiene que obligar a las cuotas? Eso es lo que ha degenerado la política más bien, porque te obligan a poner a cualquier vecino en las listas parlamentarias y tienes un Congreso donde la gente lee, donde la gente dice lo que el asesor hace o habla porque el empresario le puso para que sea congresista y tiene que defender los intereses del quien lo puso en el Congreso. Ahí A ver. permíteme interrumpirte. A ver. Justamente tú acabas de tocar algo sensible. Se crea esta fórmula justamente en democracia para que puedan participar sectores que dicen no tener representantes. Pero creo que nosotros no vemos cómo se formaban los partidos políticos hace un siglo, en su naciente. El APRA tuvo líderes mujeres, ¿no? Mada Portal. Claro, entonces con eso nosotros vemos de que en realidad esto, como tú dices, vino un acomodo, se Una utiliza. caviarada que ha visto la forma como de la ONG pasan a la política. Y mira, cómo ahí también hablar de jóvenes que tuvieron, como el partido aprista, que se formaron al lado de Aya de la Torre. Y ahí quiero tocarte un tema muy bonito que estuve leyendo en horas de la mañana, ayer en la noche, que era la vida de este hombre, Carlos Enrique Melgar López. Un ejemplo para un coracoreño, para un parinacochano, para un ayacuchano, para un joven peruano. Porque fue un hombre que, mira, sale de un pueblo pequeño llamado Coracora, llegó a Lima a los 12 años, estudió en el Colegio San Agustín y muy joven conoció a un Aya de la Torre. Y desde ahí se formó y tuvo 3 carreras profesionales: literato, abogado y economista, todo un estadista. Y no tuvo una gran familia acá en Lima que lo apoyara. Él supo salir adelante. Estuvo en una comunidad religiosa donde un párroco le dio el apoyo que requería. Carlos Enrique Melgar era un joven provinciano que tenía un intelecto de promedio superior. ¿Y cuántos Melgar tenemos ahora que deberían estar Esa es la, en el Perú, en la política peruana? esa es la importancia que se da respecto a personas y personajes que en realidad trascienden los espacios en los cuales ellos se han desarrollado, ¿no? Y hay que tener en cuenta también la coyuntura, el ambiente político en el cual se vivía en esos tiempos, ¿no? Y era muy difícil. Vivíamos en medio de la dictadura de Odría, por si acaso. Claro, y eso es, por ejemplo, debe ser un referente. Por ejemplo, hay pocas personas que desconocen, por ejemplo, esta trascendencia que ha tenido Carlos Enrique Melgar, que este año cumple 100 años de natalicio, que es en el 18 de mayo, si no me equivoco, de 1925 que nació. Entonces, son personajes, por ejemplo, que requieren ser conocidos por las nuevas generaciones, para que tengan como imagen, ¿no?, respecto a cómo se debe actuar uno en política, no solamente en política, porque como tú mismo has mencionado, Carlos Enrique Melgar ha sido un personaje que ha estudiado 3 carreras: lengua, economía y derecho. Y fue muy importante su actuación en el Congreso también. Carlos Enrique Melgar, ustedes deben recordar que son coracoreños, de muy
fue el senador de la República más joven del Perú. A los 35 años, es senador electo en el año 61. Pero antes había sido presidente de la Federación de Estudiantes del Perú. Estamos hablando de sus 20 años. Y luego de ser líder estudiantil en la Universidad Nacional San Marcos, llega a ser presidente de la Federación de Estudiantes del Mundo. Y viajó a África, Europa, Asia, como líder estudiantil, un coracoreño. Por eso que él fue 5 veces representante en el Senado, 2 veces se frustró, en el 61 fue elegido y no juramentó, en el 63 fue elegido, juramentó, el 80, 85 fue constituyente, el 78, y fue pues realmente el 90 también. Pues, un político realmente de condiciones de estadista, como tú lo has dicho, Lucho. ¿Tú lo has conocido, Carlos Enrique Melgar? Mira, yo tuve la suerte de conocerlo en vida, a este eximio de la política, y me siento de verdad orgulloso de haberlo conocido y de que él haya venido inclusive a tocar la puerta de mi casa para salir y decir: María Elena, ¿dónde está Luchito? Decía. Venía el tiempo él, que estuve en Coracora, claro, casi 2 meses, ¿no? casi 3 meses se quedó y caminó con decenas de jóvenes. Viajábamos con él y él nos llevaba a Bragner, me acuerdo de algunos, Dalmiro, Flavio. Quiero pedirle disculpas tal vez a mis amigos, mis compañeros de algunos que tal vez no recuerden en este momento sus nombres, pero Quique, claro, me acuerdo. Quique Cermeño, que su papá es de otra línea, pero... Secretario del sindicato del SUTEP, ¿no? De líneas comunistas. Pero lo que pasa es de que nosotros tenemos que saber respetar la ideología política o el pensamiento del resto de las personas para poder comprender de que esa contradicción nos pueda llevar al desarrollo. Y eso ha sido Coracora, un Atenas de Ayacucho. Mira, qué bonito hablar de la historia del pasado, cuando había un Arnaldo Alvarado de Gregory y un Carlos Enrique Melgar López constituyentes, ambos del sur de Ayacucho. Puquio y Coracora estuvieron en la Constitución del año 79. Y no necesitaban tener tanta gente, ¿ah? No necesitaban tener tanta gente. Coracora es más, ahora tiene jóvenes muy bien preparados, ¿no? Y Puquio también, pero no participan en la política peruana. Los jóvenes no quieren participar en la política. Es el problema, pues, de los partidos políticos, que han dejado de cumplir su rol formador, su rol en realidad... Es que no hay partidos políticos. Claro. Mira, lamentablemente es que no existen partidos políticos. Hay franquicias. Existen grupos de interés. Se vienen ahora nuevamente las elecciones. ¿Cuánto van a pagar para ser candidato a alcalde y regidores? ¿Y en cuánto tiempo me va a devolver ese dinero para que entre a mi bolsillo? Pero yo quería, acotar algo. Mi época juvenil de los 80 y también parte de 90, y yo entendí la política como un ejercicio constante de preparación, de formación, de polémica, de estudiar lo que piensa el contrario para yo luego debatir con él. Pero ahora no hay debate, no hay polémica, y más que no hay partidos, lo que quisiera aclararles es, no hay partidos que ofrezcan una plataforma agradable al elector, congruente con el que lo plantea. Si yo quiero luchar por los pobres y vivo en la comodidad y después de dar la mano a un campesino me voy a flotar con alcohol en la mano, eso es una hipocresía. Partidos políticos existen partidos con proyectos ideológicos como el Partido del Pueblo, como Acción Popular, el PPC, pero han sido reducidos a lo mínimo porque hubo una campaña en los años 90 de persecución a los partidos políticos, estigmatizándolos de ser todo un atraso para el país. ¿Y qué es lo que ha venido ahora? Ha venido 50 partidos. Entonces, ¿la culpa quién lo tiene? Que desaparecen después de cada elección. Claro, desaparecen en cada elección. Amparito, tú que eres,
como mujer, tienes que opinar tú. ¿Tú ves limitaciones realmente en la participación política de la mujer? ¿O es que carecemos de personas que puedan tener la capacidad y el sacrificio de luchar por la causa del pueblo? Sí, Rulman, yo creo que no, aquí las mujeres, yo sé que existen muchas mujeres capaces, muy preparadas, pero sin embargo no están involucrándose en lo que es la política. Tenemos, claro, mujeres que sí les gusta y tenemos, como decías, como ejemplo, que están ocupando cargos importantes a nivel nacional, pero sin embargo también tenemos jóvenes que aún todavía no se atreven a poder participar, ¿no? En distintas listas de repente partidarias y poder ¿no? Asumir ese rol que de repente que debemos asumir para poder gobernar nuestro país, ¿no? Y cambiar sobre todo la corrupción que se está viendo en todos los tiempos, ¿no? Claro, lo que pasa es que no solamente disculpa, Rulman, es el tema de que participes en una lista, ¿no? Porque Claro, tú puedes llenar la lista por cuotas, justamente ese ha sido el problema, ¿no? Se llena cuotas mujeres, se llena cuotas varones, pero sin embargo, dentro de este sistema político creado, esta ley de partidos, por ejemplo, no se habla de la militancia. O sea, necesitamos una real participación política, ¿no? Y esto, justamente tú decías algo importante, Rulman, que se da justamente una estigmatización que no solamente se ha venido dando en los 90, sino hasta ahora. ¿De dónde salen los grandes liderazgos, los grandes líderes partidarios? De las universidades, de las instituciones educativas. Sin embargo, todo debate político, todo debate ideológico, todo debate de pensamiento ha sido estigmatizado. Es así que en muchos de estos espacios, en lo que son los llamados justamente para crear ciudadanía, han dejado de cumplir ese rol. Y uno de los aspectos importantes, por ejemplo, que trazó la vida de Carlos Enrique Melgar, fue justamente los conceptos centrales que dieron manifiesto a su participación, que era, entre ellos está pues por la emancipación de América Latina, que fue un escrito de Víctor Lula y de la Torre, fundador del partido de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, en la cual no solamente hablaba de que la emancipación de España era solamente respecto al coloniaje, sino hablaba de una emancipación económica, de una emancipación política, una emancipación social, una emancipación cultural y una unidad latinoamericana, ¿no? Que llamó el indoamericanismo. Entonces, todos esos aspectos abarcaban las dimensiones de la vida política en la cual ha sido desarrollándose, pues, en este caso, Carlos Enrique Melgar. Y eso es lo que falta, pues, en estas cascarones que se llaman partidos políticos, que no tienen y no saben a dónde van, porque en los últimos años los partidos políticos han sido utilizados como movilidad económica, movilidad social, como tú dices, ¿no? Vivían primero en un asentamiento humano, ahora viven pues en otros sitios. ¿Para qué? Para usufructar de repente el erario nacional y otros aspectos, ¿no? Bueno, Luchito, tú que has conocido a Carlos Enrique Melgar, justamente estamos en el año de su centenario, los comprometo a ustedes a participar en la Comisión Centenario, porque vamos a rendir un homenaje a Carlos Enrique Melgar en el Senado de la República. Estamos haciendo las coordinaciones y vamos a invitar para exponer con brillantes jóvenes como ustedes y gente que conoció la vida y trayectoria política partidaria de uno de los hombres más importantes de la política peruana, que pudo llegar a ser presidente. Porque si ustedes comparan la capacidad de oratoria, la inteligencia, el talento que tenía Carlos Enrique Melgar López con todos los medialenguas o trabalenguas que tenemos en el Congreso, realmente... Es que eran otros tiempos, Perrulman, y delante de él apareció un Alan García Pérez, que venía con su juventud, con su simpatía, y llegó y ganó y fue secretario general del partido Prista y se hizo presidente. Tal vez otra hubiese sido la historia de Coracora con un Carlos Enrique Melgar, muy académico, muy grande profesionalmente. Tuvo grandes casos Carlos Enrique Melgar, el caso Luza, el caso Banchero, el caso del monstruo de Armendáriz. Como penalista. Como penalista, mira, él justamente hizo un gran aporte al derecho penal,
porque en medio del enjuiciamiento que justamente se le hizo al infelizmente denominado monstruo de Armendáriz, después se comprobó de que nunca hubo ninguna violación. Han pasado 60 años prácticamente de muchos estudiosos penalistas que han tocado este tema y nunca el niño infelizmente también que se le encausó le dijeron que le habían imputado una violación que nunca existió, pero necesitaba circo el gobierno de Odría de ese tiempo. Y un Carlos Enrique Melgar muy joven ya estaba, mira, justamente luchando, ¿no? Digamos, como un abogado grande que llegó a ser. Creo que hay mucho que hablar de Carlos Enrique Melgar, de verdad creo que ya no tenemos tiempo. Ruhlmann, quiero darte las gracias por haberme invitado y bueno, yo me despido de todos ustedes y seguro, como tú mismo lo dices, yo me auno a ese acontecimiento que va a haber de conmemorar los 100 años de este ilustre y eximio ayacuchano, coracoreño, Carlos Enrique Melgar López. Yo sin duda voy a estar ahí, tengo muchos bonitos recuerdos de él, porque he caminado con él, y bueno, y me despido diciendo feliz cumpleaños, compadre Gerardo Malca, vamos a estar dentro de pronto, vamos a ir a tu casa. Allá también con Cherry acá, entonces, Amparito, tú con tus palabras finales, nuestra coanimadora, cuando ya no esté, Amparo me ampara. Sí, para mí también es muy importante y sí, reconocimiento a Carlos Enrique Melgar para poder homenajear sus 100 años y también saludo a Antero Melgar, que es el hijo, es compañero mío. Fíjate con Antero. Sí, es mi promoción y un saludo para Antero. Es ingeniero eléctrico creo que es él. Saludos para Antero Melgar, para Cocho Melgar, para Andrés López, toda la familia coracoreña que Luchito Alegoso Flores, gran cariño de parte de esta emisora. Me olvidaba, creo que también hay que saludar a Yamel Romero en Arequipa, ¿no? Porque también el 15 de abril ¿Está en línea? va a celebrar también de su abuelo, Antero Peralta Vázquez, otro parinacochano, ¿no? Digamos que fue a Arequipa, formó el partido aprista en Arequipa, inclusive tuvo libros que escribió. Yo creo que Parinacocha intervino muchas veces en la historia de este país. Bueno, vamos a reivindicar ese pasado glorioso y me disculpan ahora a mis radio oyentes. Lo que hemos tratado de hacer en este programa es buscar de qué forma revaloramos la acción política, la acción social. La acción social, la acción política tiene que estar interrelacionados. No se puede plantear soluciones a los grandes males del país con improvisación, con oportunismo electoral, sino tenemos que tener que promover. Yo te digo que en Coracora he visto muchos jóvenes, conozco, dar un nombre de repente puedo obviar a otros, pero existen valores por algo, el sur de Ayacucho, Paucal de Sarazara, Pausa, Coracora, Parinacochas, Huancazancos, Sucre, Puquio, Lucanas, tienen jóvenes que pueden participar si es que realmente hubiera una ley de partidos políticos que no prostituya como ahora. Ahora cualquier persona es dueño de un partido. Antes los que impulsaban un partido eran ideólogos, eran maestros y tenían sus apóstoles. Ahora tenemos solamente, como llaman, ron y butifarra, pan y circo, y eso es lo que no queremos en la política peruana. Muchas gracias a todos ustedes. Creo que este es un primer ensayo y agradezco a Fali Guillén que acabe este programa con una nota musical que ella despide. Y muchas gracias a todos. Y yo digo algo que quieras decir. Sí, quiero agradecer en realidad esta invitación y espero que, estaremos pendientes para las próximas invitaciones solamente para hablar estos temas y otros más. Solamente quiero dejar un mensaje importante respecto a lo que mencioné hace un momento, lo que es la emancipación de América Latina. Y lo que decías justamente tú, ¿no? Son ideas traídas de afuera. Y justamente hay que tener en cuenta que este es un proceso histórico, ¿no? Continuo, que se tiene que dar en el país y se viene dando, ¿no?
Y eso es lo que nos va a delegar a nosotros. Muy Muchas bien. gracias, Rulman. Bueno, nosotros aspiramos no solamente a una política para el Perú, sino para América. Muchas gracias, gracias. A todos, hasta el próximo programa Gracias. el sábado, con Amparito. Masticando tu miseria, mitigándome en tu hambre, compartiendo tu condena, Guaidó Serrano. Aprendí la libertad entre rejas y cadenas, aprendí la libertad entre rejas y cadenas. Se hizo poema, el hambre se hizo canción y la herida encadenada a la indolencia. Para calmar su dolor se convirtió en rosa roja. Para calmar su dolor se convirtió en rosa roja. Palomita encantadora, acepta esta rosa roja que fue regada con llanto de nuestros niños. Que sin Navidad creció